Todo el país se encontraba sumergido en conspiraciones revolucionarias y antirreeleccionistas para derrocar al gobierno federal. El llamado a la revolución surge como un soplo de confabulaciones desde 1909, incitado por Francisco I. Madero en el Plan de San Luis, con fecha del 5 de octubre de 1910. Se convoca a todos los ciudadanos de la República a tomar las armas y derrocar a Porfirio Díaz. Madero fundó los clubes de Torreón y San Pedro de las Colonias, pero el de Torreón tenía su origen en Gómez Palacio Durango, dando un aire de revolución a toda la comarca lagunera. Las reuniones secretas de dichos clubes fueron organizados en Lerdo, y aunque el llamado de Madero no fue homogéneo en todo el país, en algunos lugares los grupos fueron descubiertos y muchos de sus miembros aprehendidos. La última junta secreta en La Laguna se llevó a cabo en la casa del señor Hilario Rodallegas, de oficio varillero, y el punto de reunión fue el puerto de Calabazas. De ahí tomaron las armas en lo que fuera la hacienda de Santa Rosa, donde inicia todo. ...20 de noviembre, 1910, 10 de la noche. Estamos aquí para comenzar la historia del 20 de noviembre. ¿Y por qué aquí? En esta esquina de Mártires y Bravo. Por una razón. Y hemos de empezar con la historia. Fue aquí, en esta esquina, a las 10 de la noche del día 20 de noviembre, donde los levantados se juntaron. Venían de todas partes, de la ciudad de Gómez, de Lerdo, e incluso algunos venían desde Matamoros. La reunión era aquí, a las 10 de la noche, y la idea era levantarse en armas a las 11 de la noche. Pero todo salió mal desde el principio. Mariano López Ortiz, el principal conspirador, no estaba. Había desaparecido. Se decía se había ido a Estados Unidos y nadie sabía en dónde estaba. Y faltaba solo una hora para el levantamiento. Los 35 que empezaron ese día estaban aquí, solos. Este lugar era un templo protestante. Tomemos en cuenta que prácticamente estábamos hablando de las afueras de la ciudad, porque La Urrea, apenas 2 cuadras más allá, ya era prácticamente monte. Este era de los últimos lugares que estaban poblados. Este lugar se describe por entonces como un lugar lleno de árboles, muy escondido y poco iluminado. Era el lugar perfecto para hacer la conspiración. Aquí se juntaron, eran las 10 de la noche. Finalmente, cuando vieron y supieron que Mariano López Ortiz no estaría, surge un gran personaje de la historia, poco conocido. En ese tiempo se le llamaba Hacienda de Santa Rosa y era un lugar alejado. Ahí en medio de los cerros habían escondido las armas.
Así que llegaron aquí a las 10. Nombraron jefe a Agustín Castro y decidieron empezar la revolución. Fueron al campestre a recoger las armas y regresaron 2 calles más allá por la Bravo. Aquí comenzó la revolución. Estamos en Nicolás Bravo y Mariano Urrea. Y este punto es importante porque el día 20 de noviembre por aquí entró la revolución. Venían de tomar las armas que tenían escondidas en la hacienda de Santa Rosa, que hoy conocemos como el Campestre. Y venían por aquí. Si aquí eran los límites de la ciudad, continuaron hacia adentro por la Bravo. Aquí fue la entrada de la revolución. Cuando entraron, se separaron en 2 columnas, una por cada lado de la calle. Es importante que sepamos que esos soldados no venían en caballos, venían a pie, ¿sí? Eso es lo que lo hace más temerario este asunto. Esa noche, ese 20 de noviembre, hacía mucho frío, era una noche muy oscura. Cuentan que en aquella noche silenciosa únicamente se oían los perros a lo lejos. Pero tomemos en cuenta que todo esto estaba despoblado. Esto era el límite prácticamente de la ciudad. Por aquí, en 2 columnas, entró la revolución. 21 de noviembre de 1910, 1 de la mañana. La revolución caminó por aquí. Las 2 columnas llegaron aquí. Escobedo y Bravo. Esa fría noche, todos tenían mucho frío, todos decían que venían tiritando esa noche de frío y llegaron, se toparon con esto. Hoy está casi destruido, pero esto se llamaba el Club Verde. Y toda esta zona que ven ustedes era la zona de tolerancia. Fue aquí donde sorprendieron a un vigilante con una lámpara. Lo amarraron y continuaron su camino. Por allá iban al centro. Hasta ese momento los revolucionarios no habían sido descubiertos. La revolución, aún sin ser descubiertos, caminan por toda esta calle, la Escobedo. Bajan por aquí y llegan a la Morelos. Llegando a la Morelos se separan en 2 grupos. De los 35 que eran, 5 siguen hacia el mercado para cubrir la línea de retaguardia. Dentro de esos 5 se encuentran 2 personajes que luego serían muy famosos, Gregorio García y Epitacio Rea. Pero en ese tiempo eran 2 jovencitos de 17 años. A ellos les toca el trabajo de cuidar la retaguardia mientras la revolución sigue a la derecha. 21 de noviembre de 1910, 2 de la mañana. La revolución continúa a la derecha. Buscan esta cuadra que está aquí. Era la parte de atrás de la comandancia de policía. Aquí, los 2 grupos se separan. 15 suben a las azoteas y se preparan para apuntar, mientras los otros 15 avanzan por tierra. Llegan aquí. Eran las 2 de la mañana del 20 de noviembre de 1910. Los revolucionarios apuntan y esperan la orden de ataque. Esta llega en la noche con la voz de Agustín Castro gritando hacia la comandancia: ¿Quién vive? La respuesta es:
Supremo Gobierno. La respuesta de Agustín Castro es: muera el mal gobierno. ¡Viva la revolución! Y ahí comienzan los disparos. Comienza la lucha armada. Aquí. Morelos y Patón. Combate corto, duro y terrible. Cayeron 3 del lado de la revolución y cayeron 5 del lado de los federales. Dentro de ellos, el jefe de policía, que resultó herido y murió al otro día. Pero al final lo lograron. Habían tomado la presidencia municipal. Y aquí sacaron todos los muebles, los tiraron a la calle y les prendieron fuego. Soltaron a todos los presos y los gritos de ¡Viva Madero! Se oían en todos lados. La revolución había cobrado su primera víctima. Un poco después del combate, llegan los hombres que estaban de guardia en el mercado municipal, los 5. Ellos habían logrado abatir a 2 rurales que se acercaban. Hasta ese momento, la revolución había perdido a 3. Y los rurales y federales ya habían perdido a 5. Y habían tomado la presidencia. 21 de noviembre de 1910, 3 de la mañana. Después de tomar la comandancia de policía y soltar a los presos, se les une mucha gente, espontáneos y algunos presos que deciden seguirlos. Entonces necesitan armas y caminan por toda la Morelos, por todo el centro, y llegan aquí, a la esquina de Independencia. En ese momento ya la revolución había estallado. Los gritos de ¡Viva Madero! Se escuchaban por todo el pueblo. Buscaban armas. Y las buscaban en esta calle. Este local era el Monte Pío. Y ellos buscaban las armas que tenían ahí guardadas. Aquí, al frente, en estas oficinas que luego fueron el Palacio de Gobierno, era la casa de los Lavín. Después regresarían también aquí a la casa de los Lavín, pero en ese momento les interesaban las armas que pudieran encontrar aquí, en el Monte Pío. Encontraron unas pocas, pero no eran suficientes. 21 de noviembre de 1910, 4 de la mañana. Saqueo del Monte Pío, donde recogieron todas las armas que pudieron encontrar. Necesitaban más aún, y vinieron aquí, a la esquina del Hotel Monarres, que por aquel tiempo se llamaba América. Y aquí buscaban la ferretería de un señor llamado Otto Reuter, que tenía armas en venta. Fueron por ellas, las recogieron y volvieron por el mismo camino. 21 de noviembre de 1910, 5 de la mañana. Camino de regreso, pasan otra vez por la casa Lavín. Piden ayuda. De hecho, se llevan 2 mulas viejas cargadas de comida. Y de aquí salen rumbo al Lerdo. Ya, en salida, huyendo. 21 de noviembre de 1910, 8 de la mañana. En la salida de Gómez Palacio y entrada de Lerdo se dio el último combate de ese día 20 de noviembre. Para entonces eran ya las 8 de la mañana del día 21. Fueron alcanzados aquí, en este lugar, por las fuerzas de caballería que venían de Torreón, Coahuila, de refuerzo. Sin embargo, el último combate aún no se había librado. Aunque fueron sorprendidos por los federales, los alzados tomaron medidas inmediatas. José Agustín Castro, Gregorio García,
Orestes Pereira y su hijo se quedaron a defender la línea mientras sus hombres escapaban. Y lo lograron. Entablaron un breve combate. Inclusive encontraron por allá, por aquel lugar, un pequeño tranvías del ferrocarril. José Agustín, que sabía manejarlos, se sube a uno y lo pone en marcha por la vía, sorprendiendo a los federales, disparando desde adentro. Los federales, totalmente sorprendidos, se quedan paralizados y retroceden. Es en ese momento donde finalmente logran escapar. Se pierden entre los canales y desaparecen. Aquí se perdió el rastro de la revolución. Regresarían dentro de 6 meses, pero con un ejército, a tomar toda la laguna. 21 de noviembre de 1910, mediodía. Ya eran cerca de las 12 del día. Los federales que regresaron de Lerdo tomaron posiciones aquí, frente al Emporio. Y de ahí, de esta esquina, era entonces una cantina de un español llamado Juan Posada. La cantina, elegante, se llamaba Cantina del Centro. Y de aquí, de esta esquina, que en ese momento era la cantina de Juan Posada, un español, se acercó a los federales que ocupaban la plaza. Les ofreció bebidas y les preguntó, le hizo una pregunta importante al Sardaneta, que era el jefe de los federales. Le preguntó, hey, ¿y esa gente a la que te enfrentaste, eran valientes? Sardaneta contestó, sí, eran muy valientes, pero no se preocupe, esos no van a regresar. Sardaneta estaba equivocado. 6 meses después, la revolución volvería, pero esta vez no serían 40, serían un ejército completo. 21 de noviembre de 1910, las horas de la tarde. Ese día, 21 por la tarde, comenzó la segunda fase de la ocupación. Las fuerzas federales se repartieron por todo Gómez Palacio, buscando sospechosos. Con lujo de fuerza y violencia, entraban a las casas, buscando gente. Pero ya no lo sabía. Todos los simpatizantes ya se habían escondido y habían huido. Así que toda la gente que capturaron ese día eran inocentes. Dentro de esa gente que capturaron hubo esos 3 jóvenes. Después de haber sido golpeados, fueron traídos aquí, a la plaza. Y en una muestra de lo que sería aquello y lo que podían hacer, los fusilaron, en público. La idea, mostrarle a cualquiera que intentara levantarse lo que le iba a pasar. Aquí, en esta plaza, esos 3 jóvenes que prácticamente no habían participado en el movimiento fueron fusilados. Sus cuerpos fueron colgados después. Ese día 21 trágico en Ciudad Gómez no había terminado aún. Los cuerpos de los 3 jóvenes fusilados, que aunque habían sido simpatizantes, no habían participado en el movimiento, fueron finalmente colgados al final de esta calle, para escarmiento de los demás. En la misma entrada de Gómez, los dejaron colgados 3 días. Y sin embargo, a pesar de eso, la tragedia continuaba. Ese día 21, la gente no salía de sus casas. Tenían mucho miedo. Todos estaban rezando. Y lo único que se oía en las calles eran los sollozos de la gente por todos aquellos que se estaban llevando los policías federales. No se podía hacer nada, excepto rezar. Se le llamó el día del juicio.
Fue un día duro para Gómez Palacio. Y sin embargo, lo peor no había llegado aún. Una mujer de pelo largo en alguna parte de esta calle caminó. Echó gasolina en su hermoso pelo y lo prendió. Murió, calcinada, totalmente quemada, ese día por la tarde. Esa mujer era la novia de uno de los 3 colgados que estaban al final de la calle. Por aquí murió. Y aún hoy, el día de hoy, todavía se oye hablar de una mujer de pelo largo que camina por estas calles buscando a su amado, que fue colgado en ese día. Fue aquí. Aquí estuvo el árbol en donde finalmente los colgaron. Y es aquí en donde nos encontramos con otra historia maravillosa. Nos la va a contar alguien que la sabe. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre, hermano? Arturo Quintana Guillén. Arturo Quintana. Servidor. Gracias, hermano. A ver, platícanos. Aquí hubo un árbol histórico. ¿Qué sabes de él? Bueno, yo lo que sé de este árbol, que ya no existe, Ok, lo conocí yo cuando estuve niño. ok. Yo soy de aquí, Gómez Palatino. Me fui yo al ejército mexicano y volví. Y pues ya no se encontró. Ok. Pero tocante al árbol hay historia. Adelante. Porque mis abuelos, mis padres, me platicaron de lo que había sucedido aquí. Ok. Adelante. Colgaron a 3 hombres, pero primeramente, o sea, esas gentes revolucionarias, Ok. primeramente en la plaza de aquí de Gómez, los tenían detenidos. Los trajeron aquí, los colgaron. Ya. ¿Qué sabes de la historia de una mujer que se aparece por aquí? ¿La has visto o la viste alguna vez? Entonces, mis padres, de joven, bueno, nos vinimos, ellos se vinieron, yo me fui al ejército, y cuando yo volví, ya no vivían ahí en el domicilio que es Allende y Galeana. Ellos vivían ya aquí en el Cerro de la Cruz, que es Trujano y Mártires. Ok. Enfrente de un lugar que le decían La Calera, ahí en el cerro de la Pila. Entonces te digo yo, bueno, me platicaron que me apareció una mujer, dije yo, no creo, de la misma, Ok. que era una esposa de un hombre, de los que ahorcaron. Sí. Como yo fui militar, pues, no tengo miedo a nada. Yo dije yo, voy a ver si es cierto. Y me vine aquí a quedarme 2, 3, como estoy hasta el momento. 2, 3 noches aquí. Y sí, ¿Qué viste? efectivamente. Estábamos, un amigo mío que ya murió, se llamaba Eladio Martínez Ruiz. Ok. Le dije, oye, Eladio, dicen que ahí se aparece una mujer. A ver, vamos. Y efectivamente, sí, eran como las 4 de la mañana. Estábamos aquí, pues tomando, ¿verdad? Un tequila de los que había, que Orendain, Ajá. que San Matías. Cuando me dice aquel hombre, mira, allá viene la mujer. Me entraron nervios, quise correr. Dijo, no, me agarró el brazo. No corras, ahí viene. No corras porque también yo me voy junto contigo. Y sí, venía la mujer. Aquí por la
esa que es es de Trujano, la que viene de allá, corre de sur a norte. Sí. Venía la mujer, entró por aquí y se vino. Y yo dije, no, ella no está muerta. Mira, qué elegante se ve. ¿Así? Ok. Es elegante, se ve elegante, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ya cuando se fue acercando, pues no le vi rostro, ni le Ay, Dios. vi pies de caminar. Ay, Dios. ¿Te asustaste? Los brazos sí se los vi, pero no le vi pies ni rostro. Vestido blanco, hermosa, con un pelo negro, pero no le vi el rostro. Exactamente. Oh, le dije, oye, ¿qué pasó? No nos pudimos mover para nada. Le dije, oye, ¿qué? Digo, pues, ¿qué? Pues no, tú querías verla, ahí está. Ay, Dios. Tú querías verla. Dije, ¿sabes qué? Me arrepiento. No, pasó. Porque nosotros sentimos un aire helado. Serán nuestros nervios, pero no, era ella, o sea, era espectro. Ay, Dios. Yo hablé con padres de la iglesia, dice que era un espectro, un fantasma, era una muerta. Pasó, ni hablamos ambos ni hablamos ni nada más la vimos. Ay, yo nomás lo que dije, Señor, ampáranos, Padre mío. Es una muerta, era una muerta, Sí. Pasó. Ni volteamos para donde ganó, pero pasó así por un lado de nosotros, pero no tenía rostro, cara, ni como que venía volando. ¿Podrías ubicar más o menos en qué tiempo fue eso? ¿En qué año? El tiempo fue en el 72. Ok. 72. Y todavía no me casaba, me casé en el 77. Ya. Ándale. Ok, ¿me puedes repetir tu nombre, hermano? Arturo Quintana Guillén, Arturo Quintana. Tú perteneciste al ejército, ¿verdad? 20 batallón de infantería. Felicidades, hermano. Un placer. ¿Cómo te llamas, hermano? Hipólito Reyes. Hipólito Reyes. Trabajas aquí en el Parque Morelos, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué me puedes decir, hermano, de esa leyenda que se cuenta de una mujer que se aparece aquí? Puedo decirle que van 3 veces que yo la he visto, pero ella no enseña su rostro. Ella anda vestida de blanco, ¿Ok? con su pelo largo, tapándole el rostro y flotando, no caminando, flotando. ¿Habla algo? ¿Dice un nombre? No dice nada. No habla. No habla. Pasa flotando y precisamente en ese círculo, en esa rotonda, ahí se aparece. Ya. Tú la has visto 3 veces ya personalmente, ¿verdad? ¿Te asusta, hermano? ¿Te da miedo? No, yo he tratado de hablar con ella. O sea, ¿tú sientes que sea una mala persona? No. No, ¿Tú crees que anda aquí? no sé, yo creo que anda buscando algún lugar donde quedarse, aquí en el parque, pero no sé, Ya, porque no habla. ya. Ok. Anda, hermano, pues eres muy amable por contarnos esa historia. Muchísimas gracias. Esta historia es para toda la República. Gracias. Finalmente, aquí terminamos nuestra historia. Aquí en donde la empezamos. En el lugar que se reunieron aquel día, a las 10 de la noche, los alzados del 20 de noviembre. Ahora sí sabemos qué corresponden estos letreros. La calle Mártires fue llamada así por aquellos 3 hombres que murieron en la represión y que no tuvieron absolutamente nada que ver. Aquí
En este museo que hoy está cerrado, guarda aún un último secreto. Dice la historia que aquí se guarda una cripta con los nombres de los 35 alzados de ese día. Esos 35 que ese día hicieron un juramento y se lanzaron de manera increíblemente arriesgada, sin caballos, a empezar la revolución. Aquí empezó y aquí terminamos nuestra historia. El ataque de esa noche tuvo muy poco impacto militar, pero el efecto mediático fue enorme. La noticia corrió como reguero de pólvora y en todo el país comenzaron a haber alzamientos que juntos terminaron por ser la revolución. Hemos reunido aquí los nombres de los 35 revolucionarios para que la historia no los olvide. Jesús Agustín Castro, Gregorio García, Jesús Flores, primo de Efraín Flores, autor del relato que tenía en ese entonces 16 años y era el mensajero. Epitacio Rea, Martín Triana, Orostes Pereira y sus 2 hijos, Sisto Ugalde, Melesio García, Carlos Cervantes, Enrique Adame, Ezequiel Guillén, Feliciano González, Juan Esquivel, Lázaro Chacón, Braulio Ríos, José Varela, Enrique Estrada, Fidencio Vega, José Maciel, Juan Ramírez, Francisco y Octaviano Hernández, Hilario Rodallejas, Juan Madrid, Luciano, Francisco y Zacarías Loyola, Leandro Toscano, Calixto Contreras, Toribio Reyes, Felipe Gaitán y José y Cosme Villa. Casi todos murieron después, en la Revolución, y algunos de sus nombres fueron famosos. La gran mayoría se perdió en el anonimato de la guerra. Algunos incluso murieron casi en el olvido, como Efraín Flores, que nos dejó sus recuerdos a los 78 años y que hoy rescatamos. Los 3 jóvenes detenidos el día 21 de noviembre de 1910 eran Juan Aguirre, Juan Guzmán e Hilario López, que en una versión es Ladislao. No participaron en el levantamiento, solo eran simpatizantes. Fueron fusilados y colgados sin juicio alguno esa tarde. Es por esos 3 que la calle se llama Mártires de 1910. El parte federal de la batalla que mandó el teniente Sardaneta después hablaba de 6 bajas rebeldes, 3 en combate y 3 fusilados en total, 5 muertos y 7 heridos suyos. Es decir, fue una derrota total de los federales, 3 bajas contra 12 pérdidas. No es de extrañarse que Sardaneta reconociera ante ese español que los rebeldes que enfrentó eran muy valientes. En 1914 se reunieron los sobrevivientes de esos 35. Instalaron la placa que hoy está en la esquina. También, en algún lugar ignorado de aquí, se dice que pusieron una cripta y guardaron ahí una lista con sus nombres y los brazaletes tricolores que decían «Viva Madero», que llegaron a usar ese día. La historia de la mujer que se inmoló esa tarde en protesta por la muerte injusta de su amado es real. Nos parece una bella historia de amor y de tragedia que debe ser recordada. Si su fantasma se aparece o no, se deja a su criterio y opinión. Nosotros la incluimos como parte de la cultura de esta ciudad. El nombre actual de Gómez Palacio no le hace justicia a su pasado. No refleja un origen ni una historia. Ha sido cuna de la revolución, pero también de personas que han forjado un porvenir, aunque algunas consideren que pueden estar en una mejor ciudad. No es a donde vayas, sino de dónde vienes. Forja un destino en tu propia ciudad. Reconoce que su historia por venir no depende solo de los que vivieron en el pasado, sino también de ti. Hagamos que Gómez Palacio recupere su lugar en la historia, el que le dieron esos 35 valientes un domingo 20 de noviembre de 1910.